Mira, amigo, en 15 años dando vueltas por ahí como conductor de aplicación, ya lo he visto todo. Peleas de pareja, gente llorando, confesiones de infidelidad, incluso un parto dentro de mi coche. Pero lo que presencié esa mañana de martes fue tan absurdo, tan de película, que si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás lo creería. Imagínate la escena. Un hombre exitoso, su hermosa esposa a su lado, yendo al aeropuerto de lo más tranquilos, cuando de repente, ¡ding! Un mensaje que lo cambió todo. Y lo peor, ella lo vio. La esposa vio el mensaje de la amante. Pero espera, porque eso que tú crees que pasó, no pasó. La historia que te voy a contar te dejará con la boca abierta hasta el final. Era un martes que prometía ser igual a todos los demás. 7:30 de la mañana estaba allí en un barrio elegante de la Ciudad de México, esperando que apareciera otro viaje en la aplicación. Café aún tibio en la mano. La radio tocando esas canciones que uno no elige pero termina tarareando de todos modos. Fue entonces cuando apareció. Un viaje al aeropuerto, saliendo de un conjunto residencial lujoso en el barrio de Las Lomas. Cuando llegué al lugar, no pude evitar notarlo. Un conjunto de esos que ves en las revistas, con una entrada que parece un hotel de 5 estrellas y jardines que deben costar más que mi alquiler. El portero, muy educado, me indicó el bloque y el apartamento. Apartamento 1504 Torre Diamond, me dijo, como si fuera a visitar a la realeza. Subí al piso y cuando toqué el timbre, quien atendió fue ella. Madre mía, una mujer bellísima de esas que ves y piensas, ¿cómo puede existir gente así en el mundo? Cabello rubio liso, ojos claros, vestida de forma sencilla pero elegante. De esa manera que solo los que tienen dinero logran que parezca casual. Debía tener unos 30 y pico, una sonrisa perfecta, un perfume que se sentía apenas abría la puerta. Buenos días, debe ser el conductor, dijo con una voz dulce, casi musical. Mi esposo ya baja con las maletas. Buenos días, señora, soy Carlos, los llevaré al aeropuerto hoy. Qué bien, viaje de trabajo de él, ¿verdad? Yo solo lo voy a acompañar hasta allá. Ella sonrió de una manera que me hizo pensar que había algo más detrás de esas palabras. Fue cuando apareció él. Un hombre alto, de unos 40, bien vestido, con un traje que seguramente costó más que mi coche. Cabello canoso en las sienes, de esos que le dan un toque más elegante. Un reloj que brillaba en la muñeca. El tipo de hombre que miras y piensas, este tiene la vida resuelta. Buenos días, me saludó con un apretón de manos firme. Ricardo Montenegro, gracias por aceptar el viaje. Ricardo Montenegro. Hasta el nombre sonaba importante. Los ayudé con el equipaje, solo una maleta pequeña, lo que me pareció raro para un viaje de trabajo, pero no era asunto mío. Se subieron al asiento de atrás, ella del lado derecho, él del izquierdo, con ese espacio respetuoso entre los dos que las parejas de mucho tiempo suelen mantener. Mientras ajustaba el GPS y confirmaba el destino, aproveché para observarlos por el espejo retrovisor. Parecían la pareja perfecta de los anuncios de cereal, ¿sabes? Ella mirando su celular, él acomodando unos papeles en un maletín de cuero. De vez en cuando se decían algunas palabras en voz baja. Ella sonreía, él asentía. La imagen de la armonía conyugal. ¿Viaje de negocios? Pregunté, tratando de iniciar una conversación mientras salía del conjunto residencial. Así es, respondió Ricardo. Me quedaré unos días en Guadalajara, reuniones importantes. ¡Qué bien! ¿Y la señora va con usted? No. Ella se rió suavemente. Solo lo acompañaré hasta el aeropuerto. Camila, mucho gusto. Extendió la mano por entre los asientos para saludarme. Carlos, mucho gusto. El tráfico estaba fluyendo bien hacia el centro, algo raro a esa hora. Fuimos conversando sobre trivialidades, el clima, que estaba bonito, el tráfico, que estaba mejor de lo normal, la ciudad, que es suya. Ellos decían que les encantaba vivir en la Ciudad de México. Esa conversación de viaje estándar, nada del otro mundo. Ricardo estaba en su celular, tecleando algo. Camila miraba por la ventana, observando la ciudad. De vez en cuando comentaba algo. Mira, mi amor, están construyendo un edificio nuevo ahí. O, ¿te acuerdas cuando vinimos a ese restaurante? Él respondía con un ajá, distraído, todavía en el teléfono. Fue cuando entramos en el túnel de la avenida Insurgentes que las cosas se empezaron a poner interesantes. El celular de Ricardo hizo ese sonido de notificación de WhatsApp. Él miró la pantalla y su rostro cambió por completo. Así, de golpe. De relajado y sonriente, pasó a tenso y preocupado en cuestión de segundos. Camila, que estaba distraída mirando por la ventana, notó el cambio en su comportamiento. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó, volteándose para mirarlo. Todo, solo un mensaje de trabajo, respondió demasiado rápido, tratando de esconder el celular. Pero, ¿sabes cómo es, verdad?
Cuando uno trata de esconder algo con demasiada prisa, termina llamando más la atención. Fue exactamente lo que pasó. El movimiento brusco de él hizo que ella automáticamente mirara la pantalla del celular. Y ahí, amigo, sucedió lo que lo cambió todo. Vi por el espejo retrovisor cuando sus ojos se abrieron de par en par. Vi cuando el color desapareció de su rostro. Vi cuando ella leyó claramente lo que estaba escrito en la pantalla. Porque, espera, el mensaje no solo estaba llegando, estaba allí, abierto, en la conversación. Y por su expresión, se notaba que no era exactamente un mensaje de trabajo. Guapo, no puedo esperar a que llegues. Te extraño tanto. Te preparé una sorpresa especial en el hotel. Te amo, mi amor. Fernanda. Camila lo leyó. Estoy seguro de que lo leyó porque vi en el espejo retrovisor el momento exacto en que esas palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo ni pío. Ricardo, dándose cuenta de que había sido atrapado con las manos en la masa, intentó una recuperación desesperada. Camila, puedo explicar. No hace falta, dijo ella con una voz que nunca olvidaré. Tranquila, fría, controlada, pero con una dosis de furia por debajo que hizo que la temperatura del coche pareciera haber bajado 10 grados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo seguí conduciendo, fingiendo que no había visto nada, pero caramba, qué situación. Mi corazón latía como si yo fuera el traidor. Imagínate el de ellos. Ricardo intentó una vez más. Camila, déjame explicarte bien. Esto no es lo que estás pensando. Ah, ¿no lo es? Por primera vez ella lo miró directamente a él. Y amigo, si una mirada pudiera matar, yo habría tenido que parar el coche para llamar a la ambulancia. Entonces, explícame qué es guapo. No puedo esperar a que llegues. ¿Ese es el lenguaje de las reuniones de trabajo ahora? Camila, por favor, baja la voz. ¿Por qué? Con miedo de que el conductor lo escuche. Carlos, dijo mi nombre mirándome por el espejo retrovisor. ¿Puede parar en la próxima gasolinera, por favor? Vaya, no sabía qué hacer. Estaba conduciendo en medio de una crisis conyugal en vivo y a todo color. Una parte de mí quería parar de inmediato, pero otra parte, la curiosa, lo confieso, quería ver a dónde iba a parar todo eso. Camila, no hagas esto. Hablemos en casa después de que regrese del viaje. ¿Ah? ¿Todavía vas a viajar? Ella soltó una risa que no tenía nada de divertida. Claro que sí. Fernanda te está esperando, ¿verdad? Con la sorpresa especial en el hotel. Fue ahí que Ricardo cometió el peor de los errores. En lugar de asumir, en lugar de pedir disculpas, en lugar de intentar arreglar la situación, pasó al ataque. Oye, Camila, no tienes derecho a estar revisando mi celular, ¿eh? Eso es una invasión de la privacidad. Amigo, si quieres ver a una mujer realmente furiosa, acúsala de invasión de la privacidad cuando acaba de descubrir que la estás engañando. Fue como echarle gasolina al fuego. ¿Invasión de la privacidad? Casi gritó. Invasión de la privacidad es que me beses en la mañana sabiendo que vas a ver a otra en la tarde. Invasión de la privacidad es que me veas la cara de idiota desde hace quién sabe cuánto tiempo. Yo estaba casi llegando a la avenida Reforma cuando ella dijo, Carlos, pare el coche, ahora. Miré por el espejo retrovisor. Ricardo estaba pálido, sudando. Camila tenía los ojos rojos, pero estaba firme, determinada. Camila, por el amor de Dios, hablemos de esto en casa. Pare el coche, Carlos. Por favor, pare. Claro que paré. La mujer estaba claramente sufriendo y yo no la iba a obligar a quedarse allí adentro. Abrió la puerta, salió y antes de cerrarla se agachó y miró a su esposo. Buen viaje, Ricardo. Disfruta a Fernanda. Y cuando vuelvas, hablamos del divorcio. Clac. Cerró la puerta con tanta fuerza que el coche se sacudió. Ricardo se quedó allí, parado, viéndola alejarse, por la banqueta. Yo no sabía si seguir al aeropuerto o si ofrecerle un aventón a ella. La situación más incómoda de mi vida como conductor. «¿Señor Montenegro?», pregunté en voz baja. «¿Qué quiere que haga?». Él suspiró profundamente. Se pasó la mano por el rostro y dijo, «Vamos al aeropuerto, Carlos. Vamos al aeropuerto». Y fue así, amigo, que pensé que había presenciado otra infidelidad descubierta, otro matrimonio yéndose por la borda, otra historia triste de infidelidad que les contaría a los otros conductores en la base. Pero, caramba, qué equivocado estaba. Esa historia apenas estaba comenzando. Y si crees que ya viste lo peor, solo espera a saber lo que pasó en el aeropuerto, porque la cosa se iba a poner mucho, mucho más complicada. Mira, si te está gustando esta historia, quédate conmigo porque esto va a tener más giros que una montaña rusa. Y créeme, lo que acabas de ver no es ni la punta del iceberg. Es a Camila. El silencio dentro del coche después de que Camila se fue era cortante. Yo conducía tratando de concentrarme en el tráfico, pero sentía el peso de la vergüenza en el aire.
Por el espejo retrovisor veía a Ricardo mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. De vez en cuando suspiraba profundamente o se pasaba la mano por la cara. «Señor Montenegro», me arriesgué a romper el silencio cuando estábamos en la autopista. «¿Quiere que regrese por su esposa? ¿Puedo dar la vuelta?» «No, Carlos. Gracias, pero no». Habló bajo, cansado. «Ella llamará a otro Uber, o irá de compras, no sé. Cuando Camila se enoja así, es mejor dejar que se calme». Continuamos en silencio hasta casi llegar al aeropuerto. Fue cuando su celular sonó. Miró la pantalla y respondió rápidamente. «Hola, Fernanda». Caramba, casi piso el freno. El tipo tenía el descaro de responderle al amante después de lo que acababa de pasar. No, todo bien. ¿Cómo que lo viste? ¿Viste qué? Su voz cambió por completo, de cansada a preocupada, en segundos. Fernanda, habla claro. ¿Dónde lo viste? Yo prestaba atención a la conversación sin parecer que estaba prestando atención, ¿verdad? Es una técnica de conductor veterano. ¿Cómo que en su Instagram? ¿Qué historia? Ricardo se estaba alterando. Fernanda, mándame una captura de pantalla de esa historia. Ahora. Unos segundos de silencio. Veía por el espejo retrovisor que él estaba moviendo el celular frenéticamente. «No puede ser», explotó haciendo que casi se me cayera el celular. Del soporte. «Señor Montenegro, ¿está todo bien? Pare el coche, Carlos. Pare el coche ahora». Yo estaba llegando a la entrada del aeropuerto, así que paré allí mismo en el acotamiento. Ricardo tenía el celular pegado a la oreja. «Fernanda, escucha bien lo que te voy a decir. Cancela todo, todo. Ya no voy a Guadalajara». Pausa. «¿Cómo que por qué?» «Fernanda, mi esposa publicó en las historias de Instagram una foto de nuestra conversación de WhatsApp. Publicó una captura de pantalla de mí inocente. Nuestra conversación para que todos sus contactos la vieran». Mi mandíbula cayó al suelo. ¿Camila había hecho eso de verdad? «Sí, con el mensaje que mandaste en la mañana. Guapo, no puedo esperar a que llegues. Está todo allí, Fernanda. Dice que soy casado, que soy infiel, que...» Dejó de hablar y se quedó escuchando. Yo podía oír una voz femenina del otro lado gritando, pero no entendía las palabras. «Fernanda, cálmate. Fernanda, no me cuelgues por el amor de Dios». Pero por lo visto, ella le colgó, porque él se quedó mirando el celular con cara de desesperación total. «Señor Montenegro», dije volteando hacia atrás, «¿puedo ayudar en algo?» Él me miró como si se hubiera olvidado de que yo estaba allí. «Carlos, ¿tiene Instagram?» «Sí, señor. ¿Podría buscar el perfil de mi esposa? Camila Montenegro. Quiero ver qué publicó». Vaya, qué situación más extraña. Pero el hombre estaba claramente desesperado. Tomé mi celular y busqué. La encontré. Camila Montenegro es... ¿ella misma? ¿La foto de perfil con un perro golden? Es ella. ¿Tiene algo en las historias? Hice clic en sus historias. Y caramba, ¡qué maldad! Tenía una historia de hace unos 5 minutos. Era una captura de pantalla de la conversación de WhatsApp. Pero no una cualquiera. Ella había capturado exactamente el mensaje de Fernanda y había escrito encima: «Cuando descubres que tu esposo tiene una reunión de trabajo en Guadalajara, pero la jefa le manda un mensaje romántico. Esposo infiel. 15 años tirados a la basura. Los hombres no sirven para nada». Y no era solo eso. Había etiquetado a unas 50 personas, familia, amigos, colegas de trabajo, todos los que podían verlo. «Señor Montenegro», dije despacio, «realmente lo publicó. Y etiquetó a bastante gente». El hombre se puso blanco, blanco de verdad, como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío, mi mamá está etiquetada ahí. ¿Mis socios de la empresa?» Miré la lista de personas etiquetadas. «Madre mía, hay una tal doña Elena Montenegro etiquetada. Y hay unas personas con el apellido Montenegro también. Y hay un perfil aquí, Montenegro Emprendimientos S.A.D.C.V. Carlos, llévame de vuelta a casa. Ahora». Estaba en pánico total, sudando, temblando, pasándose la mano por el pelo. «Señor, ¿y el viaje? ¿No va a perder el vuelo?» «Que se vaya el vuelo al diablo. Mi vida se acabó, Carlos. Mi empresa, mi familia, todo se va a la basura por culpa de esa historia». Di la vuelta y comencé a regresar a las lomas. Su celular no paraba de sonar. WhatsApp, llamadas, notificaciones. Era un festival de ruido. «Mi mamá me está llamando», dijo mirando la pantalla. «¿Cómo le voy a explicar esto a ella?», respondió. «Hola, mamá». «No, mamá, puedo explicar». «Mamá, no llores, por el amor de Dios». «¿Cómo que ya sabías? ¿Cómo que ya sabías?». Casi choco. ¿Su mamá ya sabía de la infidelidad? «Mamá, ¿desde cuándo lo sabes?». 2 años. 2 años y nunca me dijiste nada. ¿Cómo que todos lo sabían menos ella? Caramba, la trama se estaba volviendo más confusa que una telenovela mexicana. «No, mamá, no me voy a divorciar.
Amo a Camila. Fue solo una tontería, algo pasajero. ¿Mamá? ¿Mamá? Ella le había colgado. Carlos, dijo con voz temblorosa. Mi propia mamá me colgó. ¿Puedes creerlo? Antes de que yo pudiera responder, el celular sonó de nuevo. Miró la pantalla. ¡Ay, no! Es mi socio, respondió. Hola, Marcelo. Lo sé que lo viste. ¿Cómo que despedir a Fernanda? ¿Por qué la iban a despedir? ¿Cómo? ¿Ella trabaja en nuestra empresa? Ahora la cosa se había complicado de verdad. Marcelo, espera. ¿Fernanda trabaja en Montenegro Emprendimientos? ¿Desde cuándo? ¿Hace 6 meses? ¿En el departamento financiero? ¿Y por qué quieren despedirla? Silencio largo mientras escuchaba. Marcelo, repite eso que no te entendí bien. ¿Está desviando dinero de la empresa? ¿Cuánto dinero? ¿$300,000? Mis ojos se abrieron de par en par. ¿La amante le estaba robando a su empresa? ¿Y descubrieron esto cuándo? ¿Hoy en la mañana? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Cómo que la estaban investigando desde hace tiempo? El tipo estaba recibiendo bomba tras bomba. Marcelo, estoy volviendo a casa ahora. No, cancela el viaje. Tenemos que resolver esto de inmediato. ¿Cómo que la policía? ¿Ya llamaron a la policía? Cuando colgó, tenía cara de haber sido atropellado por un camión. Carlos, dijo en voz baja, ¿puedes creer que la mujer con la que estoy engañando a mi esposa no solo trabaja en mi empresa, sino que también me está robando? Vaya, señor Montenegro, qué situación. Y hay más, continuó. Al parecer todos sabían de la infidelidad menos Camila. Mi mamá lo sabía hace 2 años. 2 años, Carlos. Su celular sonó de nuevo. Era un mensaje de WhatsApp. Lo miró y se puso aún más pálido, si eso era posible. Carlos, pare el coche un minuto. Paré en el acotamiento de la autopista. ¿Qué pasa ahora, señor Montenegro? Me mostró el celular. Era un mensaje de Camila. Ricardo, espero que veas lo rico que se siente cuando todo el mundo se entera de nuestros secretos. Pero relájate, mi amor. Esto no es nada comparado con lo que se viene. Buen viaje. ¿Qué habrá querido decir con eso? Pregunté. Antes de que él pudiera responder, el celular sonó de nuevo. Número desconocido, respondió. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Cómo que es abogada de Camila? ¿Qué abogada? ¿Divorcio? ¿Ya? Pero esto pasó hace 2 horas. ¿Cómo? Ella ya había buscado un abogado desde hace tiempo. Caramba, Camila había planeado todo esto. Doctora, explíqueme mejor esta historia. ¿Ella ya sabía de la infidelidad desde hace meses? Y nunca dijo nada. ¿Lo contrató a usted cuándo? Hace 3 meses. ¿Y qué está investigando? Ricardo se estaba poniendo cada vez más nervioso. ¿Investigador privado? ¿Para qué contrató a un investigador privado? ¿Fotos? ¿Qué fotos? ¿De dónde? ¿Del hotel? ¿Del restaurante? ¿De mi oficina? Con cada respuesta que recibía, se desesperaba más. Doctora, ¿y qué quiere en el divorcio? ¿Cómo? ¿La mitad de todo? ¿La mitad de la empresa también? Pero ella ni siquiera trabaja en la empresa. ¿Cómo que tiene derecho? ¿Nos casamos por bienes mancomunados? Cuando colgó, estaba completamente destrozado. Carlos, habló casi llorando. Mi vida se acabó. Camila lo sabía todo desde hace tiempo. Contrató abogado, investigador privado, juntó pruebas. Ella planeó toda esta humillación pública. No sabía qué decir. Caramba, qué mujer tan astuta esa Camila. Mientras el esposo pensaba que la estaba engañando, ella estaba 3 pasos por delante planeando la venganza perfecta. ¿Y ahora, señor Montenegro? ¿Qué van a hacer? Él me miró con los ojos rojos. Ahora, Carlos, voy a casa a intentar salvar lo que queda de mi vida. Si es que queda algo. Mientras volvíamos a las lomas, no podía parar de pensar. ¿La historia terminaría ahí? Ricardo pagando por lo que hizo. Camila teniendo su venganza. ¿Justicia hecha? Pero, amigo, como dije al principio, esta historia tenía más giros que una montaña rusa. Y el más grande de todos todavía estaba por venir. El viaje de regreso a las lomas fue tensísimo. Ricardo no paraba de recibir llamadas, mensajes, notificaciones. Su celular era un infierno de ruidos. Cada ding que sonaba, él se encogía como si le estuvieran dando una descarga. ¡Ay, Dios mío! Ahora es mi hermana, decía mirando la pantalla. ¿Cómo le voy a explicar esto a ella? Ya ni siquiera respondía. Solo se quedaba mirando los nombres que aparecían. Prima, tío, cuñado, amigos de la universidad, colegas de trabajo. Parecía que todo México había visto la historia de Camila. Señor Montenegro, dije cuando estábamos llegando cerca del conjunto residencial. ¿Quiere que espere? Por si necesita salir de nuevo. No lo sé, Carlos. No sé nada más. Suspiró profundamente. Pero quédese unos minutos, ¿sí? Solo para ver cómo está la situación arriba. Llegamos al conjunto y lo primero que noté fue que había un movimiento extraño en la entrada. Unos 3 porteros conversando en voz baja.
mirándonos con cara de que sabían algo. Cuando Ricardo se bajó del coche, uno de los porteros se le acercó. Señor Montenegro, su esposa le dejó un recado. ¿Qué recado? El portero, todo avergonzado, sacó un sobre del bolsillo. Dijo que le diera esto al señor cuando llegara. Ricardo abrió el sobre allí mismo, frente a todos. Lo leyó rápidamente y se puso aún más pálido. ¿Qué dice? Pregunté, curioso. Me mostró el papel. Era una letra bonita, cuidada. Ricardo, cambié las cerraduras. Tus cosas están con el portero. No intentes subir. Cualquier cosa, habla con mi abogada. Ate, tu ex esposa. Vaya, suspiró el portero. Sus maletas están allí en el depósito. Ella bajó con todo hace unas 2 horas. Ricardo se quedó parado allí, sosteniendo el papel, sin reaccionar. Era como si estuviera procesando que su vida se había puesto de cabeza en cuestión de horas. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, no sé. Iré a casa de mi mamá, creo. Fue cuando su celular sonó de nuevo. Lo miró y por primera vez desde que salimos del aeropuerto, respondió animado. Fernanda, qué bueno que llamaste. Mira, tenemos que hablar. Pero la emoción le duró poco. ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿En el aeropuerto? ¿Qué aeropuerto? ¿El de Guadalajara? ¿Pero no dijiste que cancelaste todo? ¿Cómo que ya estabas en Guadalajara? Se quedó confundido. Fernanda, ¿no me dijiste que estabas en la Ciudad de México? ¿Cómo es que ya estabas en Guadalajara? ¿Desde ayer? Pero ayer me mandaste un mensaje diciendo que me extrañabas. Su rostro cambió por completo. Fernanda, explícame mejor esta historia. Si estabas en Guadalajara desde ayer, ¿quién mandó ese mensaje en la mañana? ¿Cómo? ¿Tu hermana? ¿Tu hermana tomó tu celular y me mandó un mensaje? Caramba, la trama se estaba volviendo cada vez más confusa. ¿Por qué tu hermana haría eso? ¿Cómo que para perjudicarme? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ella sabe de mi esposa? ¿Conoce a Camila? Ricardo se sentó en el muro del conjunto residencial, con cara de que ya no entendía nada. Fernanda, detente y explícame bien. ¿Tu hermana conoce a mi esposa de qué? ¿Trabajan juntas? ¿Cómo que trabajan juntas? Ahora yo era el que estaba con la boca abierta. ¿La hermana de la amante trabajaba con la esposa? Fernanda, ¿dónde trabaja tu hermana? ¿En la misma empresa que Camila? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y sabe de nosotros dos desde hace tiempo? ¿Y por qué mandó ese mensaje? Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, Ricardo se perdía más. Fernanda, respóndeme una cosa. ¿De verdad me amas o todo esto fue una trampa? ¿De verdad estás embarazada o eso también es mentira? ¿Cómo que nunca dijiste que estabas embarazada? Ahora estaba completamente trastornado. Fernanda, alguien me llamó ayer diciendo que estabas embarazada y que le ibas a contar a Pacinto Sintosi. Mi esposa si no me hacía cargo. ¿Tú no fuiste? Entonces, ¿quién fue? Silencio largo. Él escuchando y poniéndose cada vez más alterado. Fernanda, esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que? Fernanda, Fernanda. Ella le había colgado. Ricardo se quedó allí, sentado en el muro, mirando su celular como si fuera un extraterrestre. Señor Montenegro, dije en voz baja. ¿Está bien? Carlos, dijo despacio. Creo que mi esposa me tendió una trampa perfecta. ¿Cómo? La hermana de mi inocentos. Fernanda trabaja con Camila. Camila le pidió que mandara ese mensaje usando el celular de Fernanda. El mensaje llegó exactamente en el momento justo para que Camila lo viera. Y ahora descubro que alguien llamó ayer diciendo que Fernanda estaba embarazada. Se pasó la mano por la cara. Carlos, me usaron, me manipularon. Mi propia esposa montó un teatro para atraparme. Antes de que yo pudiera responder, llegó una camioneta al conjunto. Una camioneta con dirección de investigación de delitos financieros escrito en el lateral. ¡Ay, Dios mío!, susurró Ricardo. ¡La policía! Se bajaron 4 policías. Uno de ellos se acercó directamente a Ricardo. «Señor Ricardo Montenegro, soy yo. Necesita acompañarnos para rendir declaración sobre un caso de desvío de fondos en su empresa. Pero yo ni siquiera sabía del desvío. Lo descubrí hoy. Es lo que vamos a investigar, señor. Puede venir por las buenas o por las malas». Ricardo me miró con cara de desesperación total. «Carlos, llama a mi mamá. Dile que me llevaron a la delegación». Mientras entraba en el coche patrulla, me quedé allí pensando en la secuencia de eventos. Todo muy bien coordinado. El mensaje en el momento justo, el flagrante, la historia, la abogada ya contratada, la investigación, y ahora la policía llegando exactamente cuando él regresaba a casa. ¿Sería una coincidencia? ¿O Camila había orquestado cada detalle de esta venganza? Yo estaba conduciendo de vuelta a mi base cuando el celular sonó. Era un número desconocido. «Hola, Carlos. Soy Camila Montenegro». Casi choco del susto. «Señora Camila, ¿cómo consiguió mi número? Tengo mis contactos. Mira, quería pedirte un favor.
¿Puedes venir a recogerme? Estoy en la plaza comercial de Las Lomas. Claro, señora. Pero, ¿puedo preguntar una cosa? Claro. Usted planeó todo esto, ¿verdad? Silencio del otro lado. Luego soltó una risita. Carlos, pareces ser un hombre inteligente. ¿Qué crees tú? Creo que el señor Ricardo no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Exacto. Él pensó que estaba jugando con una idiota. Pero se le olvidó que soy licenciada en administración. Trabajo desde hace 10 años en una empresa de investigación corporativa. Y tengo acceso a los mejores abogados e investigadores privados de la Ciudad de México. Caramba, ahora todo tenía sentido. ¿Y Fernanda? Fernanda es una pobre tonta que fue usada por mi esposo y también por mí. En verdad le gusta a él, ¿sabes? Pero su hermana, Patricia, es mi colega de trabajo desde hace 5 años. Y es mi mejor amiga. ¿Y el robo en la empresa? Ah, eso es real. Fernanda realmente estaba desviando dinero. Pero lo descubrí hace 3 meses, no hoy. Solo esperé el momento justo para soltar la información. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Ahora, Carlos, se hará justicia. Ricardo responderá por lo que hizo conmigo. Fernanda responderá por lo que robó. Y yo seguiré con mi vida en paz. ¿Y no siente lástima por él? Otra pausa. Carlos, ¿sabes por qué esperé tanto tiempo para actuar? No, señora, porque todavía tenía la esperanza de que cambiara. De que dejara la infidelidad, asumiera su error, pidiera disculpas. Le di varias oportunidades para que fuera honesto conmigo. Pero nunca lo fue. Nunca. Al contrario, seguía tratándome como idiota, inventando mentiras cada vez más elaboradas. Entonces decidí que si él quería jugar sucio, yo le iba a mostrar cómo se juega de verdad. Cuando llegué a la plaza comercial y la vi esperando en la dinosación puerta, tuve que admitir, Camila Montenegro era una mujer impresionante. Hermosa, inteligente y al parecer implacable cuando la engañaban. Entró en el coche con una sonrisa en el rostro que no le había visto en la mañana. ¿Hay más? Ah, mi querido, se rió. La fiesta apenas está empezando. Solo espera a descubrir qué más averigüé sobre la doble vida de mi ex esposo. Porque esta historia de Fernanda era solo la punta del iceberg. ¿A dónde quiere ir? Pregunté, aún un poco en shock por todo lo que acababa de descubrir. Vamos a mi empresa, Carlos. Tengo algo muy interesante que mostrarte. Durante el trayecto, Camila estaba diferente. Más relajada, casi aliviada. Como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Doña Camila, me arriesgué. ¿Puedo hacer una pregunta un poco personal? Claro. ¿No siente pena por Ricardo? Digo, aunque haya hecho lo que hizo. Ella se quedó callada por un rato, mirando por la ventana. Luego, suspiró. Carlos, ¿alguna vez te han engañado? Sí, señora. Entonces, sabes cómo duele, ¿verdad? Esa sensación de que eres un idiota, de que todo el mundo lo sabía menos tú, de que la persona en la que más confías en el mundo te está engañando todos los días. Sí, lo sé. Ahora imagina que descubres que no es solo una infidelidad. Es un esquema, un plan para usarte, para robarte, para verte la cara de tonto mientras destruye todo lo que construiste. Comencé a entender que la historia era aún más profunda. ¿Qué descubrió doña Camila? Paciencia, Carlos. En un momento vas a ver todo. Llegamos a un edificio comercial en el barrio de Polanco. Montenegro y Asociados, Investigación y Seguridad Empresarial, decía el letrero en la recepción. La empresa es suya, mía y de otros 2 socios. Mi ex esposo nunca supo que yo era dueña de una empresa de investigación. Siempre pensó que yo trabajaba como empleada en una empresa cualquiera. Subimos al 5º piso. La oficina era así, no sociente, moderna, seria, con esa cara de empresa que no se anda con juegos. Camila saludó a algunos empleados que todavía estaban allí, a pesar de ser tarde. Patricia, ven acá. Llamó a una chica morena, bonita, de unos 30 y tantos. Carlos, ella es Patricia, hermana de Fernanda y mi socia. La mujer vino a saludar. ¿Así que tú eres el conductor que presenció todo? Vaya, disculpa la situación en la que te metiste. No se preocupe, pero confieso que tengo curiosidad por saber el resto de la historia. Ven acá, dijo Camila llevándome a una sala en el fondo. Quiero mostrarte una cosa. La sala tenía una mesa grande llena de documentos, fotos y una computadora portátil abierta con varias carpetas en la pantalla. Carlos, siéntate. Te voy a contar una historia que te hará entender por qué no siento ni una pizca de lástima por Ricardo. Ella tomó una carpeta y la abrió. Primer documento. Acta de nacimiento. De Julia Montenegro, de 2 años. Hija de Ricardo con una mujer llamada Sandra, de un pueblo cercano. Casi me caigo de la silla. ¿Tiene una hija? Sí. Y le paga pensión a escondidas desde hace 2 años. Pero espera, hay más. Pasó la página.
Segunda familia, un apartamento en Querétaro, donde mantiene a una tal Lucía, de 28 años, que se presenta como su novia a todo el vecindario. Dios mío. Y mira esta foto de aquí, mostró una impresión a color. Era Ricardo saliendo de un registro civil con una mujer. Se casaron por lo civil. Claro que es bigamia, porque él ya estaba casado conmigo, pero ella no lo sabía. Yo estaba con la boca abierta. Y hay más, Carlos, mucho más. Abrió otra carpeta. Una cuenta bancaria en Miami con $2 millones. Una cuenta de cuya existencia nunca supe. ¿Cómo descubrió todo esto? Profesión, Carlos. Cuando trabajas con investigación, aprendes a hurgar en la vida de las personas. Y cuando sospechas que tu esposo te está engañando, usas todo lo que sabes. Patricia entró en la sala. Camila, llegó la 100%. Información que pediste sobre el apartamento de Polanco. ¿Qué apartamento? Pregunté. Ah, sí, se me olvidó decírtelo. Él tiene un apartamento en Polanco que usa para llevar a las amantes, comprado con dinero de la empresa, pero a nombre de una de sus empresas fantasma. ¿Empresas fantasma? Carlos. Camila suspiró. Mi ex esposo no es solo un infiel, es un criminal. Evasión de impuestos, lavado de dinero, bigamia, abandono de una menor, estafa. Abandono de una menor. Su hija tiene síndrome de Down. Le paga una miseria a la madre en pensión y nunca la ha visitado. Caramba. Con cada revelación yo me quedaba más en shock. El hombre que parecía tan exitoso y correcto en la mañana era, en realidad, un criminal consumado. ¿Y Fernanda sabía de todo esto? No, respondió Patricia. Fernanda es una tonta que se enamoró de un hombre casado y se dejó usar. Lo que hizo mal fue robar de la empresa, pero eso fue después de que él le prometió que se iba a separar y a casarse con ella. ¿Él prometió eso de verdad? Sí. Y para probar que era en serio, le pasó algunas informaciones financieras de la empresa. Así fue como ella consiguió acceso al sistema y empezó a robar. Camila continuó. Carlos, Fernanda robó $300,000 pensando que estaba ayudando al novio a juntar dinero para el divorcio. No sabía que él ya tenía millones escondidos. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con todo esto? Ahora, Camila sonrió. Se le cayó el teatro. La Secretaría de Hacienda ya tiene toda esta información. La Policía Federal también. El apartamento de Polanco ya fue bloqueado. La cuenta en Miami ya fue rastreada. ¿Y las otras mujeres? ¿Ellas lo saben? Lo saben ahora. Se rió Patricia. Les mandamos una copia de todo hoy por la tarde. ¿Ustedes les contaron todo? Claro. Sandra, la mamá de su hija, se indignó cuando supo que él es millonario y le paga una pensión miserable. Ya buscó un abogado. ¿Y Lucía? Ah, Lucía es interesante. Camila tomó otra foto. Descubrió que su matrimonio es falso y que ella es solo una amante más. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué? Fue a la delegación a poner una denuncia por estafa. Al parecer, él le prometió comprarle una casa, le pidió prestado $50,000 y desapareció con el dinero. Yo moví la cabeza impresionado. ¿A cuántas mujeres engañó este hombre? Por lo que hemos descubierto hasta ahora, 6, contándome a mí. ¿6? Sí, Carlos. Hay otras 2 que todavía estamos investigando. Una en Guadalajara, otra en Monterrey. Al parecer, cada vez que él viajaba por trabajo, era para visitar a una amante diferente. Me quedé en silencio procesando toda esa información. El hombre no era solo infiel, era un verdadero depredador. Doña Camila, dije después de un rato. Ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Esto no es una infidelidad común, es una doble vida completa. Exactamente. Y lo peor es que yo amaba a este hombre, Carlos. Lo amaba de verdad. Renuncié a muchas cosas por él. Confié en él por completo. ¿Desde hace cuánto tiempo sabe de todo esto? Empecé a sospechar hace unos 8 meses. La investigación completa duró 6 meses. Y los últimos 2 meses los pasé planeando cómo lo iba a desenmascarar. Y funcionó. Y funcionó. Sonrió. Pero mira, Carlos, aún no se acaba. Dentro de poco vas a ver la guinda del pastel de toda esta historia. ¿Hay más? Hay. Y es la parte que más te va a impresionar. En ese momento su celular sonó. ¿Hola? Ah, hola. Doctora, ¿cómo le fue en la delegación? ¿Confesó que? ¿Todas las cuentas? ¿Y sobre las otras mujeres? Perfecto. Cuando colgó estaba sonriendo. Carlos, mi ex esposo acaba de confesar todo en la delegación. Cuenta en Miami, empresas fantasma, evasión, las amantes, todo. ¿Por qué confesó? Porque le ofrecieron un acuerdo. Si entrega todo y devuelve el dinero, se queda solo con unos 2 años de prisión. Si no confiesa, puede que le den 15. ¿Y aceptó? Claro que aceptó. Ricardo siempre ha sido un cobarde. A la hora de la verdad, se doblega. Patricia apareció de nuevo en la puerta. Camila, llegaron las informaciones de Monterrey.
No vas a creer lo que descubrimos. ¿Qué fue? La mujer de Monterrey. Ella no es una amante. ¿Cómo? Es investigadora del Servicio de Administración Tributaria y lo está investigando desde hace un año. Camila y yo nos quedamos con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Al parecer, alguien lo denunció al SAT el año pasado y ellos plantaron a una agente para que se le acercara y consiguiera pruebas. ¿Y él cayó? Cayó redondito. Pensó que había conquistado a una más, pero en realidad le estaba entregando todas las pruebas a la policía. Camila se echó a reír. Reír de verdad. De esa manera que uno se ríe cuando la situación es tan absurda que solo queda reír. Carlos, ¿puedes creerlo? Mientras yo lo estaba investigando por infidelidad, el SAT lo estaba investigando por evasión de impuestos. ¿Y ustedes? No sabían una de la otra. No teníamos ni idea. Lo descubrimos hoy. ¡Caramba! ¡Qué historia! Ricardo no solo estaba siendo investigado por la esposa que él pensaba que era una idiota, sino que también estaba siendo investigado por el gobierno federal, y todavía pensaba que era un Don Juan. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Ahora, Carlos, Camila suspiró. Su vida se volvió un infierno. ¿Y sabes una cosa? Estoy empezando a sentir lástima. ¿En serio? No, se rió. Es broma. Que se aguante. Gente, si creen que ya vieron de todo en esta historia, ajustense los cinturones porque todavía hay mucho más por venir. Camila dijo que aún no me había mostrado la guinda del pastel, y conociendo a esta mujer, debe ser algo que nos dejará con la boca abierta. Quédense conmigo que esta telenovela de la vida real apenas se está calentando. Bueno, Carlos, dijo Camila levantándose de la silla. Ahora te voy a mostrar lo que realmente te va a impresionar. Patricia, trae esa carpeta roja. Patricia salió y regresó con una carpeta gruesa, roja, que parecía pesar bastante. Camila dio un golpecito a la carpeta. Es la verdadera razón por la que esperé tanto tiempo para actuar contra Ricardo. ¿Verdadera razón? Pensé que era para juntar pruebas. Carlos, las pruebas de infidelidad las tenía en 2 semanas. Lo demás fue solo para confirmar lo que ya sospechaba. Pero esta carpeta lo cambió todo. La abrió y sacó un documento oficial. Acta de defunción. María Elena Montenegro, la madre de Ricardo, murió hace 3 años. Pero yo hablé con su madre hoy. Ella llamó cuando volvíamos del aeropuerto. No, Carlos. Tú lo oíste a él hablando con alguien que él dijo que era su madre. Me quedé confundido. ¿Pero quién era entonces? Era yo. ¿Cómo que era usted? Carlos, yo lo llamé fingiendo ser su madre. Con esas aplicaciones que modifican la voz, ¿sabes? Le dije todo lo que necesitaba oír para que se desesperara aún más. Caramba, esta mujer era un genio del mal. ¿Pero por qué hacer eso? Porque su madre, que murió hace 3 años, dejó una herencia que Ricardo me escondió a mí y a todos los demás. Ella sacó otros documentos de la carpeta. Testamento de doña Elena Montenegro. Dejó un apartamento en La Condesa valorado en $2 millones, una casa en Cuernavaca valorada en $1,5 millones, inversiones financieras por valor de $500,000 y una participación en una empresa de turismo valorada en $800,000. Vaya, casi 5 millones. Exacto. Y por ley, como yo estaba casada con él por bienes mancomunados, la mitad de esa herencia es mía. ¿Y él lo escondió todo? Todo, Carlos. Inventó que su madre había muerto sin dejar nada, que tenía muchas deudas, que él tuvo que pagar el funeral de su propio bolsillo. Una mentira tras otra. ¿Y cómo lo descubrió usted? De casualidad. Hace 6 meses yo estaba investigando sus finanzas por la infidelidad, cuando encontré unos papeles olvidados en un cajón. Era un poder que su madre había hecho antes de morir, dándole la facultad de encargarse de sus bienes. ¿Y entonces usted fue tras ello? Sí. Y descubrí que no solo la herencia existía, sino que él ya había vendido la mitad de los bienes y había aplicado el dinero en sus cuentas secretas. Patricia completó. Carlos, lo que más indignó a Camila no fue ni siquiera la infidelidad. Fue descubrir que él le robó la oportunidad de despedirse de su suegra. Ella amaba a doña Elena. ¿Cómo? Camila suspiró profundamente. Carlos, cuando la madre de Ricardo estaba enferma, hospitalizada, él me dijo que no quería visitas, que estaba muy débil, que era mejor que yo no fuera. Yo lo respeté. Pensé que era para cuidarla. ¿Pero no lo era? No, Carlos. Doña Elena preguntaba por mí todos los días. Quería verme, quería despedirse, quería dejarme algunos recuerdos personales. Y Ricardo le inventó que yo estaba de viaje, que no podía ir. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. La enfermera que la cuidaba me contó todo. Doña Elena murió pensando que a mí no me importaba, que la había abandonado en el momento más difícil. ¿Y por qué Ricardo hizo eso?
porque si yo la visitaba en el hospital, descubriría lo del testamento. Ella me contaría sobre la herencia, me mostraría los papeles. Así que él me alejó de ella para poder robarlo todo tranquilamente. Vaya, esto era de una crueldad que yo nunca había visto. Separar a una nuera de su suegra en el lecho de muerte, solo para poder robar una herencia. Y hay más, Carlos. Patricia tomó una foto de la carpeta. Esta es doña Elena en el hospital, 3 días antes de morir. En la foto, una señora de unos 70 años, delgada, en una cama de hospital, sosteniendo un papel en la mano. ¿Sabes qué está escrito en ese papel? No, para mi nuera Camila, que siempre fue como una hija para mí. Quiero que se quede con mis pendientes de diamantes, mi anillo de graduación y el retrato de mi boda. Con amor, Elena. Ahora entendí por qué Camila estaba tan determinada a destruir a Ricardo. No era solo infidelidad, era una infidelidad que incluía robo, mentira y crueldad con una persona que se estaba muriendo. ¿Usted consiguió esas cosas? Conseguí algunas. Los pendientes él los vendió. El anillo se lo dio a una de las amantes, pero el retrato lo encontré guardado en el apartamento de Polanco. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con la herencia? Ahora, Carlos, voy a iniciar un juicio para recuperar mi parte. Más los daños morales, claro. Y como vendió bienes que eran parcialmente míos sin mi autorización, eso es un delito más para su expediente. ¿Cuántos delitos son en total? Patricia abrió una hoja de cálculo en la computadora portátil. Veamos. Evasión de impuestos, lavado de dinero, bigamia, abandono de una menor, estafa contra 5 mujeres diferentes, apropiación indebida de la herencia, ocultación de bienes y ahora, descubrimos uno más. ¿Cuál? Falsedad ideológica. Falsificó la firma de su madre en algunos documentos después de que ella murió. Dios mío, ¿cuántos años de prisión puede darle eso? Si es condenado por todo, unos 20 años. Me quedé en silencio procesando toda esa información. El hombre que parecía tan exitoso en la mañana era, en realidad, un criminal profesional. Doña Camila, dije después de un rato, ¿puedo hacerle una pregunta un poco personal? Claro, ¿todavía lo ama? Se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando por la ventana. ¿Sabes, Carlos? Yo amaba a quien pensaba que él era. Al hombre cariñoso, trabajador, fiel, que me respetaba y respetaba a mi familia. A ese hombre yo lo amaba. ¿Y ahora? Ahora sé que ese hombre nunca existió. El Ricardo que yo conocí era una mentira, una actuación que él hacía para mantenerme bajo control mientras hacía lo que quería a mis espaldas. Y eso no duele. Duele, Carlos. Duele mucho, porque perdí 15 años de mi vida creyendo en una mentira. Perdí la oportunidad de tener hijos con alguien que realmente me amara. Perdí oportunidades profesionales porque siempre puse el matrimonio en primer lugar. Pero usted logró construir esta empresa. Lo logré porque le mentí. Se rió. Él pensó que yo trabajaba como secretaria en un despacho de abogados. Nunca supo que yo era socia de una empresa de investigación. Irónico, ¿verdad? ¿Por qué lo escondió? Porque cada vez que yo crecía profesionalmente, él se ponía inseguro, hacía dramas, decía que estaba cambiando, que me estaba volviendo demasiado ambiciosa. Entonces aprendí a esconder mi éxito para mantener la paz en casa. Y ahora, Carlos, voy a vivir mi vida de verdad, sin mentiras, sin teatro, sin tener que fingir ser menos de lo que soy para no molestar el ego de un hombre. En ese momento su celular sonó. ¿Hola? Hola, doctor Méndez. ¿Cómo estuvo la audiencia? Aceptó todos los términos. Y sí, muy, incluida la parte de mi inocencia. ¿La herencia? Perfecto. Cuando colgó estaba sonriendo. Carlos, se acabó. Ricardo firmó un acuerdo reconociendo todos los delitos, aceptando el divorcio, renunciando a cualquier derecho sobre mis bienes y comprometiéndose a devolver toda la herencia de su madre. ¿Y la prisión? 2 años y medio. Puede cumplir en régimen de semilibertad si tiene buen comportamiento. ¿Y las otras mujeres? Serán indemnizadas con el dinero que él va a devolver. Sandra recibirá una pensión digna para su hija. Lucía recibirá de vuelta lo que le prestó. Fernanda. Bueno, Fernanda irá a la cárcel también, pero por poco tiempo. ¿Y la investigadora del SAT? Ella va a recibir un ascenso. Logró desmantelar un esquema de evasión de más de $5 millones. Me quedé impresionado con la eficiencia de toda esa operación. Doña Camila, ¿puedo decirle una cosa? Claro. Usted es aterradoramente inteligente. Gracias, Carlos. ¿Pero sabes cuál fue el secreto? ¿Cuál? Paciencia. Pude haber explotado en la primera infidelidad. Pude haber hecho un escándalo en la primera mentira, pero preferí esperar, investigar, juntar todas las pruebas, entender el tamaño real del problema. ¿Y valió la pena? Valió la pena, porque ahora él va a pagar por todo lo que hizo.
No solo a mí, sino a todas las mujeres que engañó, a la hija que abandonó, a la memoria de la madre que deshonró. Patricia completó. Carlos, Camila pudo haberse divorciado y listo. Pero ella transformó esto en una cuestión de justicia. Ahora otras mujeres estarán protegidas. El dinero público evadido regresará a las arcas. Su hija tendrá lo que se merece. Ustedes dos son impresionantes. Gracias, sonrieron las dos. ¿Y ahora? ¿Qué van a hacer? Ahora, dijo Camila levantándose. Vamos a celebrar. 15 años de mentiras llegaron a su fin. ¿Quieres cenar con nosotras, Carlos? De alguna manera te convertiste en parte de esta historia. Vaya, qué día. Comencé la mañana pensando que haría un simple viaje al aeropuerto y terminé presenciando la venganza mejor planeada que he visto en mi vida. Acepto, doña Camila, pero dígame una cosa. ¿Cómo supo que todo saldría bien? Ah, Carlos, se rió. No lo sabía, pero sabía una cosa. Si quieres justicia, tienes que trabajar por ella. No sirve de nada llorar. No sirve de nada hacerse la víctima. Hay que actuar. Y fue así, amigo, que aprendí que detrás de una mujer aparentemente frágil puede esconderse una estratega implacable. Y que a veces, la venganza, cuando está bien planeada, puede ser realmente dulce. 3 meses después de ese día loco, yo estaba en la base de taxis allí cerca de la plaza comercial de Las Lomas cuando recibí un mensaje en WhatsApp. Carlos, soy Camila Montenegro. O mejor dicho, Camila Santos ahora. ¿Estás libre para un viaje? Tengo una sorpresa para ti. Respondí que sí y fui a recogerla al mismo lugar de siempre. Cuando llegó al coche, vaya, qué diferencia. El cabello más corto, ropa más colorida, una sonrisa en el rostro que no le había visto ese día de marzo. Parecía una persona completamente nueva. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola doña Camila, vaya, se ve diferente. ¿Más feliz? Mucho más feliz, se rió. ¿Sabes cómo es, verdad? Cuando uno se quita un peso de 15 años de encima, se siente más ligero. ¿Y cómo han sido estos meses? ¿Salió todo bien con el proceso? Salió, Carlos. Salió todo perfecto. El divorcio salió. Recibí mi parte de la herencia. La empresa está creciendo. Todo en orden. ¿Y Ricardo? ¿Cómo está él? Ah, Ricardo. Suspiró. Esa es la sorpresa que quería contarte. Pero antes, llévame a un lugar. ¿Conoces ese restaurante en Polanco? Sí, lo conozco. Durante el trayecto fuimos conversando sobre cómo habían sido esos meses. Camila me contó que su empresa había crecido bastante después de que el caso de Ricardo se hiciera noticia. ¿Sabes, Carlos? Al parecer hay muchos más esposos mentirosos en las ciudades México de lo que imaginaba. Después de que salió en los periódicos lo de la investigación, empezaron a llover clientes queriendo investigar a sus propios esposos. ¿Y aceptan todos los casos? No todos. Hacemos una selección. Solo tomamos casos cuando realmente hay una sospecha fundada y cuando la cliente quiere usar la información para protegerse, no para vengarse. Tiene sentido. ¿Y sabes lo que más me sorprendió, Carlos? La cantidad de mujeres que descubrieron que también estaban siendo engañadas financieramente. Esposos que escondían dinero, que tenían deudas secretas, que estaban gastando la herencia de la familia en el juego. Por lo visto, es más común de lo que uno se imagina. Mucho más común. Y lo peor es que la mayoría se siente tonta por haber sido engañada. Yo siempre les digo, el problema no es que nosotras hayamos confiado. El problema es que ellos hayan abusado de esa confianza. Llegamos al restaurante y pensé que solo sería otro almuerzo de agradecimiento. Pero cuando entramos, había una mujer sentada en una mesa en la esquina que me llamó la atención. Una mujer bonita, morena, de unos 30 y tantos, con una niña pequeña en el regazo. Carlos, dijo Camila, quiero presentarte a 2 personas muy especiales. Caminamos hasta la mesa y la mujer se levantó sonriendo. Carlos, Camila habló tanto de ti. Soy Sandra, mucho gusto. Sandra, la madre de la hija de Ricardo. Vaya, mucho gusto. ¿Y esta debe ser Julia? Sí. Dile hola al tío Carlos. Julia, la niña, hermosa, con los ojitos almendrados característicos del síndrome de Down, me saludó con una sonrisa que me derritió el corazón. Hola, tío Carlos, dijo con su voz dulce. Nos sentamos y Sandra empezó a contar cómo habían sido estos 3 meses. Carlos, me cambió la vida por completo. La pensión que recibo ahora es 10 veces mayor que la que recibía antes. Logré inscribir a Julia en una escuela especial maravillosa. Le hicimos todas las terapias que necesitaba. ¿Y Ricardo? ¿Él la visitó? Sandra y Camila intercambiaron una mirada. Ah, Carlos, dijo Sandra. Esa es la parte más interesante de la historia. ¿Cómo? Camila explicó. Después de que Ricardo fue arrestado, la abogada consiguió autorización para que hiciera visitas supervisadas a Julia. Sería una forma de que él empezara a asumir la responsabilidad paterna. Y él quiso. Al principio no.
Decía que no sabía cómo tratar con una niña especial, que iba a ser muy difícil, que prefería solo pagar la pensión. Sandra continuó. Pero la trabajadora social dijo que era parte de su acuerdo con la justicia, o intentaba crear un vínculo con su hija, o su pena aumentaba por abandono de una menor. ¿Y qué pasó? Ahí él vino. La primera visita se quedó 15 minutos, todo incómodo, sin saber qué hacer. Y Julia se quedó mirándolo como si supiera que él era especial de alguna manera. ¿Sabes lo intuitivos que son los niños? Camila sonrió. Carlos, cuéntale lo que pasó en la tercera visita. ¡Ah, fue increíble! Sandra tomó a su hija en el regazo. Ricardo llegó todo tenso, como siempre. Pero Julia estaba viendo una caricatura en la televisión, y de repente le tomó la mano a él y lo jaló hacia el sofá. ¿Y él fue? Fue. Y se quedó allí, viendo la caricatura con ella durante 1 hora. Cuando lo vi, estaba llorando. ¿Llorando? Llorando, Carlos. Dijo que nunca había imaginado que ella fuera tan cariñosa, tan inteligente. Dijo que se sentía un monstruo por haberla abandonado. Me emocioné al oír eso. ¿Y cómo está la relación de ellos ahora? Mira, Carlos, dijo Sandra. No voy a mentir diciendo que se volvió un padre ejemplar de la noche a la mañana. Pero viene cada semana, le trae regalos, juega, ayuda con la terapia. ¿En serio? En serio. La semana pasada llegó aquí diciendo que había investigado todo sobre el síndrome de Down, que había hablado con especialistas, que quería ayudar en su desarrollo. Camila completó. Carlos, ¿sabes lo que creo? Ricardo siempre ha sido egoísta, siempre pensó solo en él. Pero Julia le está enseñando a amar a alguien de verdad por primera vez en su vida. ¿Y cómo se hicieron tan buenas amigas ustedes dos? Pregunté, curioso sobre la amistad entre la exesposa y la examante. Ah, Carlos, se rió Sandra. Cuando descubrí toda la verdad sobre Ricardo, sobre las otras mujeres, sobre cómo él engañaba a todo el mundo, me dio mucha rabia. Pero luego Camila se puso en contacto conmigo. ¿Y qué? ¿Pasó? Ahí descubrí que ella no era la enemiga. Ella también había sido engañada, también había sufrido, y más que eso, fue la única persona que realmente luchó por Julia. ¿Cómo? Camila explicó. Carlos, cuando descubrí que Ricardo tenía una hija especial que había abandonado, eso me indignó más que todas las infidelidades juntas. Entonces le pedí a mi abogado que incluyera en la demanda una solicitud de pensión digna para Julia. Yo ni siquiera sabía que se podía hacer eso. Sí se puede. Como yo era su esposa, tenía legitimidad para defender los intereses de una niña a la que él había abandonado. Sandra tomó la mano de Camila. Carlos, esta mujer luchó más por los derechos de mi hija que su propio padre. ¿Cómo iba a tener rabia de ella? En ese momento, Julia, que estaba tranquilita en el regazo de su madre, miró a Camila y dijo, Tía Camila, ¿dónde está mi papá? Vendrá a verte mañana, princesa. ¿No te acuerdas? Ah, sí. Va a traer el libro. Sandra explicó. A ella le encanta cuando le lee, y él descubrió que tiene paciencia para eso, algo que yo nunca hubiera imaginado. Nos quedamos conversando por más de 1 hora. Sandra me contó que estaba estudiando pedagogía, que quería trabajar con niños especiales. Camila me contó que estaba saliendo con un investigador que conoció en el trabajo. ¿Y las otras mujeres que fueron engañadas? Pregunté. Lucía abrió un salón de belleza con el dinero que recibió de la indemnización. Le está yendo muy bien, contó Camila. ¿Y Fernanda? Fernanda salió de la cárcel el mes pasado. Solo estuvo 3 meses. Fue considerada una delincuente primeriza con buenos antecedentes. Ahora está trabajando en una ONG que ayuda a mujeres víctimas de estafas sentimentales. ¿Y no les tiene rabia a ustedes? No, Carlos. Ella entendió que también fue una víctima. De hecho, me buscó para agradecerme por haber descubierto a tiempo qué clase de hombre era él. ¡Qué bueno! ¿Sabes, Carlos?, dijo Camila. Lo que más me enorgullece de toda esta historia no es haberme vengado de Ricardo. Es haber ayudado a otras mujeres a no pasar por lo que yo pasé. ¿Cómo? La empresa creció. Estamos investigando más casos, protegiendo a más familias, ayudando a más niños a tener lo que se merecen. Transformé mi dolor en una forma de ayudar a otras personas. Sandra completó. Y yo estoy estudiando para poder ayudar a más niños como Julia. Transformamos una situación mala en algo bueno. Miren, gente, no sé ustedes, pero yo estoy emocionado con este giro. ¿Quién diría que una historia que comenzó con tanto rencor terminaría con tantas cosas buenas? Camila consiguió su justicia, Sandra consiguió dignidad para su hija, y hasta Ricardo parece que está aprendiendo a ser una mejor persona. Pero espera, porque esta historia aún no ha terminado. Todavía hay 2 paradas más en esta montaña rusa emocional. Estábamos terminando el almuerzo cuando el celular de Camila sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. ¡Qué raro! Es del penal, respondió.
¿Hola? ¿Cómo? ¿Quiere hablar conmigo? ¿Hoy? ¿Pero por qué? Ah, entiendo. Está bien, iré. Cuando colgó tenía una expresión seria en el rostro. ¿Qué pasó?, preguntó Sandra. Ricardo pidió hablar conmigo, dijo que es urgente, que tiene algo muy importante que contarme. ¿Vas a ir? Sí. Después de todo lo que pasó, tengo curiosidad por saber lo que tiene que decir. ¿Quiere que la acompañe?, me ofrecí. ¿De verdad? ¿Irías? Claro. Después de todo lo que pasamos juntos ese día, hago lo que sea. Sandra se rió. Vayan los dos, y después me cuentan todo, porque ahora yo también tengo curiosidad. Una hora después estábamos en el penal, un lugar que yo nunca imaginé que iba a conocer. Camila pasó por la revisión, yo me quedé esperando afuera, y después de unos 20 minutos ella regresó con una cara que yo nunca le había visto. Carlos, dijo apenas entró en el coche, no vas a creer lo que acabo de oír. ¿Qué fue? ¿Pidió perdón? Sí, pero no fue solo eso. Respiró profundamente. Carlos, Ricardo me contó algo que cambió por completo lo que yo pensaba sobre toda esta historia. Cuente. Me dijo que la infidelidad con Fernanda no fue la primera. Eso ya lo sabía. Ustedes descubrieron que tenía varias amantes. No, Carlos, no fue la primera infidelidad de él. Fue la primera infidelidad que yo descubrí. Me contó que me ha estado engañando desde hace 12 años. ¿12 años? 12 años, Carlos. Prácticamente desde el inicio de nuestro matrimonio. Me quedé con la boca abierta. ¿Y por qué decidió contarlo ahora? Porque dijo que ya no puede vivir con la culpa. Que desde que empezó a visitar a Julia, desde que empezó a sentir lo que es el amor de verdad, se dio cuenta de la magnitud de la porquería que hizo. ¿Y qué más dijo? Me contó cosas, Carlos. Cosas que me hicieron ver que yo no conocía nada del hombre con el que estuve casada. ¿Qué clase de cosas? Camila se sintió. Quedó callada por un rato, mirando por la ventana. Me dijo que nunca me amó de verdad, que se casó conmigo porque yo era conveniente, bonita, bien educada, de buena familia, que no hacía demasiadas preguntas. ¡Qué hijo de puta! Dijo que siempre tuvo a otras mujeres, desde la época del noviazgo, que la herencia de su madre fue solo una oportunidad más para tener dinero para sus aventuras. ¿Y usted? ¿Cómo reaccionó a todo eso? ¿Sabes, Carlos? De una manera extraña me sentí aliviada. ¿Aliviada? Sí, porque finalmente tuve la confirmación de lo que ya sospechaba en el fondo, que él nunca me amó, y eso significa que no perdí un gran amor. Me liberé de un gran engaño. Llegamos a la casa de Sandra y nos quedamos conversando sobre el encuentro. Camila le contó todo a Sandra, que se quedó tan en shock como yo. ¿Y dijo algo sobre Julia?, preguntó Sandra. Sí, dijo que Julia fue la primera persona que realmente amó en su vida, y que eso lo está haciendo cuestionarse todo lo que hizo hasta ahora. ¿Será sincero? Creo que sí, Sandra. Por primera vez en 15 años vi a Ricardo llorando de verdad. No ese llanto de autocompasión cuando lo atraparon. Era un llanto de arrepentimiento genuino. En ese momento, Julia, que estaba jugando con unos juguetes en el suelo, se nos acercó. Tía Camila, ¿mi papá está triste? Camila se agachó para quedar a la altura de la niña. ¿Por qué crees eso, princesa? Porque ayer lloró cuando se fue. Dijo que hizo cosas malas. Sandra y Camila se miraron. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Camila. Le dije que todos hacemos cosas malas a veces, pero que mi mamá me enseñó que cuando uno hace cosas malas, tiene que pedir perdón y no volver a hacerlas. Caramba, la sabiduría de esa niña de 2 años era impresionante. ¿Y él dijo algo? Dijo que va a pedirle perdón a todos a los que lastimó, y que va a ser un mejor papá. Sandra tomó a su hija en el regazo. Julia, ¿te gusta tu papá? Me gusta. Me lee historias y me enseña a dibujar. Y dijo que cuando salga de la casa donde está viviendo ahora, me va a llevar al zoológico. La inocencia de la niña sobre la prisión de su padre era conmovedora. Sandra, dijo Camila, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, ¿tú perdonarías a Ricardo por lo que hizo contigo y con Julia? Sandra pensó por un largo tiempo. ¿Sabes, Camila? Perdonar no significa olvidar o aceptar que lo que él hizo estuvo bien. Perdonar significa dejar de cargar el peso de la rabia. ¿Y tú ya lo lograste? Lo estoy logrando, especialmente viendo cómo se está esforzando por ser parte de la vida de Julia ahora. No borra lo que hizo en el pasado, pero muestra que las personas pueden cambiar. ¿Y tú, Camila?, pregunté. ¿Puedes perdonarlo? Se quedó en silencio por un tiempo largo, muy largo. Carlos, durante estos 3 meses sentí muchas cosas: rabia, tristeza, decepción, alivio. Pero, ¿sabes lo que ya no sentí? ¿Qué? Amor. ¿Y sabes por qué? Porque no puedes amar a alguien que nunca conociste de verdad. El Ricardo que yo amaba era una fantasía, una actuación que él hacía para mí. Entonces, ¿puedes perdonar? Puedo soltarlo, Carlos. Lo cual es diferente a perdonar.
Perdonar presupone que todavía te importa la persona. Y a mí ya no me importa Ricardo como hombre, como ex esposo. Pero me importa como el padre de Julia. Y en ese papel él está intentando ser mejor. Así que por ella, por esta niña increíble, espero que logre transformarse en una persona decente. Sandra sonrió. Así es, Camila. No necesitamos perdonar para seguir adelante. A veces basta con soltar la carga y seguir caminando. Pasamos el resto de la tarde conversando sobre cómo la vida de cada una había cambiado en estos meses. Sandra me contó que había hecho nuevas amistades en la universidad, que se sentía más segura, más independiente. Sabes, Carlos, por increíble que parezca, descubrir la infidelidad fue liberador, porque me obligó a dejar de vivir en la fantasía y empezar a vivir en la realidad. ¿Cómo? Siempre tuve sueños, planes, cosas que quería hacer, pero como pensaba que un día Ricardo nos iba a asumir oficialmente, lo dejaba todo para el futuro. Ahora estoy viviendo mi vida de verdad. Camila asintió. Es verdad, Carlos. La infidelidad duele, lastima, humilla, pero a veces es el empujón que necesitamos para salir de la zona de confort y descubrir de lo que somos capaces. ¿Y ya no sienten rabia? Yo siento rabia de la situación, dijo Sandra. Siento rabia del tiempo perdido, de las oportunidades que no tuve, de que mi hija haya crecido sin padre. ¿Pero rabia de él como persona? No, porque la rabia te consume, y yo ya no quiero ser consumida por nada que tenga que ver con las malas decisiones que él tomó. Camila asintió. Exacto. La mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño. Es construir una vida tan buena que ni siquiera te acuerdes de la persona que te lastimó. Cuando el sol empezó a ponerse, me despedí de las dos. A la hora de mi osientos irme, Julia me dio un abrazo apretado. Tío Carlos, ¿vas a volver? Claro que sí, princesa. Siempre que me llamen. Saliendo de allí me quedé pensando en cómo esa historia había evolucionado. Comenzó con infidelidad, mentira, venganza, pero se estaba transformando en algo sobre redención, crecimiento y la increíble capacidad que tenemos de reinventarnos. Y lo más impresionante, todo esto pasó porque un hombre recibió un mensaje de su amante frente a su esposa. Un mensaje que, en realidad, fue planeado por la propia esposa. Pero, ¿sería realmente el final de la historia? ¿O todavía había alguna otra sorpresa esperándonos? Un año después de ese día fatídico en mi coche, yo estaba conduciendo por las lomas cuando recibí una llamada que me hizo sonreír. Carlos, soy Camila. ¿Puedes venir a recogerme? Tengo una última sorpresa de esta historia loca que vivimos. Claro, doña Camila. ¿Dónde está? Frente al mismo conjunto residencial donde todo empezó. Cuando llegué allí, la vi parada en la banqueta con dos maletas pequeñas y esa misma sonrisa segura que yo le había visto meses atrás. Pero ahora llevaba un anillo diferente en el dedo. Hola, Carlos, qué gusto verte. Hola, doña Camila, vaya, qué alegría verla. ¿Y ese anillo? ¿Se casó de nuevo? Se rió subiendo al coche. Me casé, el mes pasado en una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Con Marcelo, ¿te acuerdas que hablé de él? El investigador que conocí en el ASI 900. ¿Trabajo? Me acuerdo. ¡Qué bueno! ¿Y a dónde vamos hoy? Al aeropuerto, Carlos. Pero tranquila, esta vez es diferente. Es la luna de miel. Durante el trayecto al aeropuerto, Camila me contó cómo había sido este último año. Su empresa se había convertido en la más grande de la Ciudad de México en el área de investigación conyugal. Se había vuelto una especie de referente en el tema. Incluso apareció en algunos programas de televisión hablando sobre cómo las mujeres pueden protegerse de las relaciones abusivas. ¿Y sabes lo que más me enorgullece, Carlos? Creamos un programa de asistencia gratuita para mujeres de bajos recursos que sospechan de infidelidad, porque descubrir la verdad no puede ser un privilegio solo para los que tienen dinero. ¡Qué bien! ¿Y cómo están Sandra y Julia? Ah, están muy bien. Sandra se graduó en pedagogía y ya está trabajando en una escuela especializada. Julia creció, habla mucho más, un desarrollo increíble. ¿Y Ricardo? ¿Cómo está él? Camila se quedó pensativa. Esa es la sorpresa que quería contarte, Carlos. Ricardo salió de la prisión la semana pasada. ¿Salió? ¿Ya? Le redujeron la pena por buen comportamiento. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo al salir? No tengo ni idea. Me buscó. Casi chocó. ¿La buscó? ¿Para qué? Para darme algo que cambió por completo mi perspectiva sobre todo lo que pasó. Sacó un sobre del bolso. Esto, Carlos, es una carta que la madre de Ricardo me escribió antes de morir. Una carta que él me escondió durante 3 años. ¿Cómo? La enfermera del hospital se la había entregado a él en el último día de vida de doña Elena. Él la guardó y nunca me la dio. ¿Y qué dice la carta? Léela. Tomé el papel con cuidado. Era una letra temblorosa, pero legible. Mi querida Camila,
Si estás leyendo esto, significa que ya partí para estar junto a mi esposo. Quiero que sepas que fuiste lo mejor que le pasó en la vida a mi hijo. Lo hiciste una mejor persona, aunque él no lo pudiera ver. Sé que tiene defectos, sé que comete errores, pero también sé que en el fondo te ama, aunque no sepa cómo demostrarlo. Cuídate, hija mía, te mereces toda la felicidad del mundo. Con amor eterno, Elena. Caramba, me emocioné al leer eso. ¿Y qué sintió cuando la leyó? ¿Sabes, Carlos? Primero me dio rabia. Rabia por haber escondido eso de mí, por haberme privado de las últimas palabras de la mujer que yo consideraba una madre. Y después me di cuenta de una cosa. Doña Elena estaba equivocada sobre el amor de Ricardo por mí. Él mismo confirmó que nunca me amó de verdad, pero tenía razón en una cosa. ¿En qué? En que yo me merezco toda la felicidad del mundo. Y fue exactamente eso lo que encontré con Marcelo. Llegamos al aeropuerto y mientras la ayudaba con las maletas, seguimos conversando. ¿Y cómo fue ver a Ricardo de nuevo? Fue liberador, Carlos, porque lo miré y ya no sentí nada, ni rabia, ni rencor, ni tristeza. Nada. Era como mirar a un extraño. ¿Y él? ¿Cómo estaba? Diferente. Más delgado, cabello canoso, más viejo, pero sobre todo más humilde. Me pidió disculpas por todo, dijo que entendía por qué yo nunca podría perdonarlo, pero que quería que yo supiera que se arrepentía de cada mentira que dijo. ¿Y usted le creyó? Le creí, Carlos, porque la prisión y la relación con Julia realmente lo cambiaron. Sandra me cuenta que se volvió un padre presente, cariñoso, responsable. Y las otras mujeres que engañó. La mayoría siguió con sus vidas, Carlos. Lucía abrió una franquicia, ahora tiene 3 salones. Fernanda trabaja en una ONG y sale con un abogado que conoció allí. Las demás también se recuperaron. ¡Qué bueno! ¿Sabes cuál fue la conclusión a la que llegué sobre toda esta historia? ¿Cuál? Que a veces necesitamos pasar por lo peor para descubrir lo mejor de nosotros mismos. Si Ricardo no me hubiera engañado, si yo no lo hubiera descubierto, nunca habría conocido mi propia fuerza. ¿Cómo? Nunca habría tenido el 100% valor de asumir mi empresa. Nunca habría descubierto mi capacidad de liderazgo. Nunca habría conocido a Marcelo. Nunca habría ayudado a tantas otras mujeres. Se detuvo y me miró. Carlos, de una manera muy extraña le estoy agradecida a Ricardo. ¿Agradecida? Agradecida porque me liberó de una vida de mentiras. Agradecida porque me obligó a descubrir quién soy realmente. Agradecida porque me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Cuando llegamos a la terminal me dio un abrazo apretado. Carlos, gracias por haber sido parte de este viaje conmigo. Fuiste mi testigo, mi apoyo, mi amigo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. No es nada, doña Camila. Fue un honor conocerla. ¿Y? ¿Aprendiste algo con toda esta historia? Pensé por un momento. Aprendí varias cosas. Aprendí que las personas son mucho más complejas de lo que parecen. Que la venganza, cuando está bien planeada, puede ser justicia. Que es posible reconstruirse después de una infidelidad. Y que a veces las peores cosas que nos pasan pueden ser el comienzo de las mejores. ¿Y algo más? Aprendí que usted es la mujer más inteligente y valiente que he conocido. Se rió. Ah, Carlos, no soy valiente. El valor sería haberme enfrentado a Ricardo desde la primera infidelidad. Lo que hice fue estrategia, fue planeación, fue usar la inteligencia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que con el valor naces o lo desarrollas rápido. La inteligencia la cultivas despacio, con paciencia, observando, aprendiendo. ¿Y qué aprendió usted? Aprendí que no sirve de nada querer cambiar a las personas. Lo que sirve es conocerlas por lo que realmente son y tomar decisiones basadas en la realidad, no en la fantasía. Comenzó a alejarse, pero se detuvo y regresó. Ah, Carlos, casi se me olvida contarte el final de la historia. ¿Qué final? Julia va a ser la damita de honor en mi boda con Marcelo, y Ricardo la va a llevar al altar. ¿En serio? Sí, porque independientemente de todo lo que pasó entre nosotros, él es su padre. Y un niño necesita ver que los adultos pueden superar sus diferencias cuando lo que importa es el bienestar de ellos. ¿Y cómo se siente con eso? Me siento en paz, Carlos. Completamente en paz. Mientras ella se alejaba hacia la puerta de embarque, me quedé allí parado, pensando en todo ese increíble viaje. Había comenzado con un mensaje de WhatsApp. Un simple mensaje que llegó en el momento equivocado o en el momento correcto, dependiendo del punto de vista. Guapo, no puedo esperar a que llegues. Te extraño tanto. Te preparé una sorpresa especial en el hotel. Te amo, mi amor. Fernanda. Un mensaje que, en realidad,
Fue enviado por la hermana de la amante a petición de la esposa engañada. Un mensaje que destruyó un matrimonio, expuso crímenes, envió a un hombre a la cárcel, pero también liberó a una mujer para vivir su vida de verdad. Un mensaje que me enseñó que la vida es mucho más complicada y sorprendente de lo que uno se imagina, y que a veces recibir el mensaje equivocado puede ser exactamente lo que necesitamos para descubrir la persona correcta que somos. Y bien, gente, qué historia, ¿verdad? Comenzó con infidelidad y terminó con redención, crecimiento y nuevos comienzos. Camila encontró el amor verdadero, Sandra construyó una vida digna para ella y para Julia, y hasta Ricardo parece haber aprendido algo con todo esto. A veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos, incluso cuando viene disfrazado de las peores noticias. ¿Y ustedes han pasado por alguna situación que al final resultó ser una bendición disfrazada? La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? Gracias por haber acompañado este increíble viaje conmigo. Hasta la próxima.